o las presuntas agresiones del expresidente Alberto Fernández. Avanza la investigación por la denuncia formulada por Fabiola Yáñez. En Argentina, el juez ya ha impuesto medidas cautelares al expresidente Alberto Fernández. Violencia de género de Alberto Fernández. Hay en relación a la causa por violencia de género. Alberto Fernández terminará preso. La pareja del expresidente argentino lo denunció por golpes y terrorismo psicológico, y ahora podría terminar tras las rejas a medida que el escándalo se vuelve cada vez más grande. Hoy en Ley Doctor, te contaremos los detalles y secretos ocultos del caso que escandaliza a un país entero y ocupa la portada de los diarios del mundo. Bienvenidos al sitio donde el conocimiento jurídico tiene el lugar que se merece, donde conoceremos la escandalosa denuncia contra Alberto Fernández. Suscríbete para no perderte nuestros nuevos videos. Durante sus 4 años de mandato, Alberto Ángel Fernández enfrentó múltiples crisis, tanto internas como externas. Pocos meses después de asumir la presidencia, estalló la pandemia de COVID-19 y la sociedad se confinó en sus casas por orden del entonces presidente. Su imagen positiva, inicialmente reforzada por el miedo al coronavirus, le permitió gobernar sin grandes contratiempos durante varios meses. En esta primera fase, su administración se concentró en manejar la crisis sanitaria. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando el confinamiento dejó de ser viable, tanto su imagen pública como personal empezó a deteriorarse. Las disputas con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus decisiones políticas, que a menudo eran anunciadas con grandes eventos para luego ser retractadas o abandonadas, junto con la mala gestión de la pandemia y las acusaciones de favorecer a sus amigos con las vacunas, debilitaron su reputación. A su lado, a pesar del cansancio y su apariencia desaliñada, siempre estaba Fabiola Yáñez. Ella, una periodista nacida en la Patagonia Argentina, había capturado el corazón del político durante una entrevista en 2016. Aunque Yáñez no tenía una presencia significativa en los medios a pesar de ser la primera dama, fue un escándalo aún mayor el que estalló en 2021 y que acabó con la credibilidad política del presidente, desencadenando una crisis económica más severa en el país. Publicadas durante las elecciones legislativas de 2021 en Argentina, el presidente Fernández organizaba fiestas y celebraciones en la residencia presidencial durante los meses de cuarentena más estricta. Fernández negó ante las cámaras que hechos así hayan ocurrido, pero pronto se divulgaron videos y fotografías escandalosas del cumpleaños de Yáñez con sus amigos y el presidente, lo que socavó su credibilidad. El escándalo aumentó aún más cuando se publicaron los registros de visitas de la residencia, donde figuraban numerosas modelos, actrices y otras celebridades que disfrutaban de las reuniones sociales del presidente, mientras muchas personas fallecían y sus familias no podían despedirse de ellos debido a los estrictos protocolos mantenidos por el gobierno. Ni el nacimiento de Francisco, el hijo de Fernández y Yáñez, logró mejorar la imagen del matrimonio presidencial. El resto de su mandato transcurrió entre más crisis políticas internas con sus propios colaboradores, lo que llevó a Fernández a ceder el poder a su ministro de Economía en 2022 y concentrarse en asuntos protocolares que generaban poco interés en la ciudadanía. Hasta diciembre de 2023, Fabiola Yáñez estuvo junto a Fernández en la Quinta de Olivos, la opulenta residencia presidencial. Días antes de que Javier Milei asumiera como nuevo presidente, el matrimonio viajó hacia España, donde presuntamente se establecerían. Para finales del año 2023, el matrimonio celebró en un lujoso hotel junto a su pequeño hijo, lo cual provocó críticas por parte de sus opositores. A pesar de esto, Alberto pronto partió y Fabiola se quedó en España. Allí, la ex primera dama se encargó de contratar un costoso equipo de producción y filmación para grabar un documental autobiográfico en el que prometía revelar toda la verdad sobre sus años con Fernández. Fue el presidente Milei quien, durante sus primeros meses en el gobierno, denunció que en Olivos se consumía champán de primera marca, afirmación de la cual luego se retractó tras recibir una llamada de Fernández, quien aseguró que esto era falso porque era abstemio. Hay dos cosas que Fernández siempre destacó:
Durante su gobierno no habría denuncias de corrupción y él se consideraba un presidente feminista. Hasta se aprobó la ley del aborto durante su mandato. Esto le permitió en cierta medida dejar una imagen no tan negativa ante la sociedad. Sin embargo, pocos se sorprendieron cuando una auditoría del nuevo gobierno describió que el mandatario había firmado un decreto de ley que colocaba intermediarios privados entre el Estado y otras entidades gubernamentales. La investigación llevó a la justicia a examinar el celular de un asistente de Fernández que había sido parte de su equipo durante décadas, María Cantero. En el dispositivo no solo encontraron evidencia y mensajes que complicaban más al expresidente, sino que el juez encargado del caso también pudo ver mensajes de Yáñez a Cantero, donde revelaba la violencia física y psicológica que supuestamente había recibido de Fernández. En Argentina, los delitos relacionados con la violencia de género se consideran delitos de instancia privada, lo que significa que la acción penal depende de la denuncia de la víctima. Esto está regulado por la Ley 26.485, que protege integralmente a las mujeres contra la violencia. De acuerdo con la normativa, los delitos de violencia de género, a menos que se trate de un caso extremo como un femicidio, requieren que la víctima inicie el proceso legal para que se actúe en consecuencia. Por esta razón, Yáñez fue convocada por la justicia para verificar si quería denunciar a su expareja por violencia de género, pero ella se negó. No obstante, a medida que los rumores periodísticos se extendían, ella decidió acusarlo ante el juez. Pronto, las cadenas de televisión y sitios digitales no hablaban de otra cosa, hasta que los rumores se confirmaron con una imagen que avergonzaría a toda Argentina. En primera instancia, se publicaron 2 videos en los que Tamara Pettinato, una reconocida figura argentina, se encontraba bebiendo cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, mientras Fernández la grababa y le juraba amor. Ahora te dice, decírmelo. Te amo. Pero no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. Pettinato figuraba en los registros de los encuentros que mantenía Fernández en pandemia. Incluso, fue una de las figuras públicas que manifestó su desacuerdo porque se conocieran estos registros de ingresos a la casa presidencial. Filtraron las listas de la gente que entró a Olivos. Empezaron en los programas de Chimentos a quienes ellos decidían que era sospechoso o que habían ido por otra cosa que no sea algo legal. Mucho no puedo decir porque tengo una causa penal por eso. Sin embargo, minutos después de que los videos se viralizaran y llegaran a cada teléfono celular en Argentina, se publicaron 2 fotografías que mostraban a Yáñez con el rostro y su brazo marcados con hematomas, supuestamente causados por Fernández. Desde ese momento, comenzó un tumulto en la vida del expresidente. Pronto, sus ya escasos aliados políticos decidieron alejarse y algunos incluso se apresuraron a condenarlo. Fernández trató de promover la idea de que Yáñez tenía problemas con el alcohol. De Alberto Fernández respecto de, porque está muy extendida la idea de que Fabiola Yáñez tiene algún problema de adicciones. Sí. A eso aludía también entre las cosas que decía, que se dicen, pero que son... Claro, pero hay mucha gente que dice eso y que está bien, pero un colaborador de Alberto Fernández dice, claro, pero una persona con adicciones va a una clínica de rehabilitación, no va a una clínica de fertilidad. Afirmación que fue negada por su pareja. Con el paso de los días, se revelaron detalles del testimonio de Yáñez ante la justicia, quien denunció haber sufrido terrorismo psicológico. Afirmó que fue obligada a abortar un bebé en 2016 y expresó vivir con temor en su actual residencia en España, a pesar de contar con una costosa seguridad financiada con los impuestos de los argentinos. Según la ex primera dama, su vida en Olivos fue muy difícil durante varios meses, especialmente después de perder las elecciones en 2021 por el escándalo durante su cumpleaños. Las mujeres del gobierno le retiraron su apoyo y fue sometida a golpes y maltrato constante. A pesar de sus declaraciones y entrevistas en medios, Yáñez compareció ante la justicia y aseguró que no tiene acceso al teléfono celular para ser examinado. Sin embargo, mencionó que posee decenas de capturas de supuestos chats que demostrarían su condición de víctima. La pregunta es, ¿podría el expresidente terminar tras las rejas? La investigación avanza rápidamente y el juez Julián Ercolini, quien lleva el caso,
ya ha ordenado el allanamiento de la residencia de Fernández y la incautación de su teléfono celular. Además, el fiscal ha imputado a Fernández por lesiones graves doblemente calificadas y abuso de poder y autoridad, lo que podría llevarlo a juicio. En Argentina, las lesiones graves doblemente calificadas y el abuso de poder y autoridad son delitos graves que pueden llevar a condenas significativas. El delito de lesiones graves doblemente calificadas está previsto en el artículo 90 del Código Penal argentino, que establece penas de 3 a 10 años de prisión para quienes causen una lesión que produzca un debilitamiento permanente de la salud, de un sentido, de un órgano o de un miembro principal. La calificación doblemente generalmente se refiere a circunstancias agravantes adicionales, como el vínculo con la víctima, por ejemplo, ser su pareja, y la intención premeditada o el uso de violencia desmedida. En el caso de abuso de poder y autoridad, es un delito que se encuentra regulado en el artículo 248 del Código Penal. Se refiere al abuso de autoridad o violación de los deberes de un funcionario público, castigado con una pena de 1 mes a 2 años de prisión y en algunos casos puede incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si Fernández es encontrado culpable de ambos delitos, las penas podrían sumarse, lo que resultaría en una condena considerable. ¿Y tú? ¿Crees que el expresidente Alberto Fernández terminará tras las rejas? Recuerda suscribirte para no perderte nuestro contenido exclusivo. Somos Ley Doctor, el sitio donde el conocimiento jurídico tiene el lugar que se merece.